Dios los bendiga. El día de hoy tenemos el tema, tercera parte, sobre la cruz. Es que hay tanto por hablar sobre la cruz, tantos privilegios que nos da el Señor y que en realidad no son conocidos ni son practicados. Entonces, cuando recibimos un regalo, especialmente si es un aparato, leemos el manual cómo manejarlo, pero muchos no leen el manual y tratan de hacerlo funcionar de acuerdo a su intuición. Dios nos ha dejado manual de vida para esta tierra y es su palabra, en donde está escrito su voluntad, por eso son los testamentos. Está escrito cómo llegar a Él, cómo caminar bajo su bendición, cómo estar recibiendo y dándole esa comunicación, esa relación que Él quiere. Está escrito cómo mantenerla, cómo recibir de Él su sabiduría, su bendición. Es simplemente complaciéndolo como entregando nuestras vidas, entregando nuestros corazones a su servicio, a sus pies. Pero muchas veces caminamos en nuestro camino sin entender realmente cómo llegar a los pies de Cristo o cómo entregar mi vida para que pueda ser usada por Dios. Todos queremos ser usados de una u otra manera, pero depende de tu relación con Dios, que Él te forme y que tú te dejes formar. Cuando tú le entregas tu voluntad, ya no es tu deseo, ya no es tu pensamiento, ya no es lo que tienes dentro. ¿Por qué? Porque en la cruz fue entregado el sacrificio más grande que Dios puede dar para los que ama, para la humanidad. Y ese sacrificio espera Él también que vengamos a entregarle nuestras vidas. Señor, yo me someto a ti para que tú me puedas formar, moldear de acuerdo a lo que tú quieres en mí, en mi vida, y poderte servir para complacerte. Servirte sin compromisos, servirte completamente, servirte sin limitaciones, de la manera como Él quiera usarnos. Pero lamentablemente siempre estamos limitando a Dios. Muchos pueden pensar, ¿cómo vamos a limitar a Dios si Él es soberano? Acuérdate que Él nos ha dado el libre albedrío. Por el libre albedrío escogemos si lo queremos recibir o lo rechazamos. Por el libre albedrío es que venimos y nos entregamos a sus pies, a su servicio, o no queremos caminar en ese camino. Sin embargo, si por nuestro libre albedrío queremos recibir las bendiciones, queremos ser especiales para Él, queremos estar en la carne mientras su espíritu nos invade. Pero no nos engañemos, porque Dios no puede trabajar cuando tú estás ocupando el 100% de ti, cuando tú estás ocupando completamente tu carne, tu corazón, tu pensamiento, tus deseos son los tuyos y no los de Él. ¿Por qué? Porque no has entregado lo tuyo a Él. Vayamos a nuestra lectura del día de hoy. Es Gálatas 1 y verso 4. El apóstol Pablo nos habla diciendo, refiriéndose a Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo se dio en cuerpo humano
al sufrimiento del Calvario, a la cruz. Y se dio por ti y por mí y por toda la humanidad, porque la salvación está ofrecida a todos, no para unos cuantos, pero no todos la quieren recibir. No todos quieren hacerlo Señor de su vida. No todos quieren estar sometidos a la voluntad de Dios. Nos dice que por ese motivo, por ese sacrificio, entonces, porque sabía que nuestros pecados necesitaban ser limpiados, nuestros pecados necesitaban ser redimidos por su sangre. Con su sangre, por ese sacrificio, entonces es que Jesús nos redime del siglo malo, nos dice del tiempo presente, el hoy, la maldad del mundo, porque el mundo está lleno de maldad y a como se multiplica la humanidad, más se ha de multiplicar la maldad en los corazones. Esos corazones, como nos dice Mateo 24, se ha de enfriar cada vez más. ¿Cómo? No va a haber el amor uno por el otro, no va a haber el amor de Dios en ellos, va a haber ese rechazo a la palabra de Dios, a su presencia. No, yo no quiero nada con Dios, no, es pura leyenda, no es verdad que existe, porque como me pasan estas cosas, con un Dios de amor, con un Dios tan bueno, un Dios justo, y cómo va a permitir que ocurran cosas así tan malas en el mundo. El libre albedrío hace que mucha gente camine por su propia cuenta y están dominados, sin que se den cuenta, están dominados por el mal. Pero aquí lo que nos dice Gálatas, que la voluntad de nuestro Dios y Padre ha sido librarnos del pecado en este siglo malo. ¿Qué quiere decir? Que no podemos, que tenemos oportunidad de ser diferentes, de recibir su bendición, caminar en el mundo oscuro con su luz, con su protección. Y eso es lo que nos ofrece. Los privilegios que da la cruz son grandes, pero no son conocidos, como dije al principio. Primero, al venir a la cruz, estamos entrando a un pacto nuevo, un testamento nuevo, pero ese contrato que hacemos con Dios Padre a través de Jesús es personal y es voluntario. Nadie te va a exigir tirarte a sus pies y entregar tu vida para que Él pueda vivir en ti. Tienes que tenerlo presente, entendible y voluntariamente buscarlo. Cuando ocurre eso, entras a ese pacto. Un pacto nuevo venía anunciándose por los profetas del Antiguo Testamento. Que en ese pacto Dios nos revela que hace cosa nueva. Cosa nueva, ¿como qué? Nos habla en Juan 3 sobre Nicodemo. Cuando Jesús le habla, tienes que volver a nacer, una nueva criatura. Una nueva criatura interna en ti. Somos alma, eres tú, tu carácter, como un espíritu, que es el que cuando nace de nuevo va a recibir el Espíritu Divino. Que esto vive en un cuerpo, en esta carne. Está todo dentro, pero obviamente lo único que vemos es lo externo. El nacer de nuevo es en el Espíritu. Te hace una criatura nueva, un cambio interno en donde te ofrece la salvación, el caminar en su camino. Muchas personas creyentes
se llaman cristianos, se llaman creyentes, se llaman discípulos y creen ser salvos. Pero solo Dios es el que sabe y el que ve los corazones. Pero sí, asegúrate, porque la salvación trae transformación. Si en lo mínimo has sido transformado, puedes decir que eres salvo. Pero si todavía tu carne sigue fluctuando en ti, sigue sacudiéndote, que quieres esto, que quiere lo otro y te hace caer en tentación, pídele al Señor que te dé esa fortaleza, que su espíritu se manifieste en ti para que puedas caminar ese camino privilegiado de ser hijo o hija de Dios. Basado en este pacto, entonces, que no es físico, sino en Cristo. Estamos ahora en Él y Él en nosotros. Ahora, cuando Él nos limpia de pecado, como decía, los privilegios que nos da son muchos. Acuérdate, Él primero tiene la autoridad divina, pero nos muestra en la humanidad, en su humanidad que tuvo, también que nosotros, estando en Él, podemos recibir esa autoridad de Él, siempre y cuando Él actúa en ti. El poder de Dios, nos dice el Evangelio, es poder de Dios para los que se salvan, para los que aman a Dios. Ese poder se puede manifestar a través tuyo, siempre y cuando Cristo vive en ti y tú estás en Él. La sanidad, la salud, todo lo que nos ofrece, porque Él pagó todo pecado, pasado, presente y futuro, de la humanidad en esa cruz. Si hubiera quedado un solo pecado, así hubiera sido pequeñito, fuera de la cruz, no tuviéramos esperanza de salvación. Pero Él lo hizo todo. Por eso que al final dijo, es consumado, está cumplido, ya terminó. Allí quedó todo clavado en esa cruz y Él venció a la muerte, venció al pecado, venció a aquel que dominaba y que todavía domina en este mundo a muchos. Por eso es que nosotros tenemos esa esperanza, tenemos ese camino que Él nos ofrece: sanar enfermos, resucitar muertos, obrar de la manera como Él obró, no por nosotros no somos nada, es por Él obrando, por el Espíritu Santo que vive en nosotros, a través nuestro, cuando le dejamos obrar, cuando le damos la gloria y honra a Él, cuando nosotros hemos realmente muerto al yo. Nosotros no somos nada, pero Él puede actuar en nuestro cuerpo y dar a conocer su palabra, dar a conocer de su poder, de su bondad, de su resurrección, porque el poder de la resurrección es lo que hace que venga ese espíritu que lo levantó a Él de la muerte y que viva ahora en nosotros. Dios nos da el acceso a su gracia a través de su Hijo Jesucristo. Amén, amén. Cuando vemos, Dios dice a través de su profeta Isaías: yo he creado un pueblo para mí, pero este pueblo quiero que me alabe. El propósito de crear a esta nueva generación, a este nuevo
nuevas criaturas para servirlo, para proclamar su palabra. El proclamar, el anunciar, el testificar de Él, ¿qué? Su grandeza, su misericordia, su amor. Tenemos que declarar su obra en nuestras vidas, la obra que ha hecho en otros, en vidas pasadas, a través de los siglos, en la historia, y todo lo que promete que ha de seguir hasta su regreso. Tenemos que, y sabemos que Él cumple sus promesas y nos ha prometido estar con nosotros hasta el final. Y Él ha de continuar con cada uno de los humanos que lo busquemos. Veamos Santiago 4 y versos 11 y 12. Nos dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Básicamente, el Señor nos está diciendo que no tenemos que meternos en los negocios ajenos. No nos incumbe las cosas ajenas. Si es que te invitan a participar, es por una razón, para pedir tu opinión de sabiduría divina o para que apoyes en oración. No para que critiques, no para que aumente el chisme, no para que juzgues. El juez justo es solo uno, y es el que, como dice aquí, es el que dio la ley. En Cristo Jesús tenemos una nueva ley, y es la ley de la fe que se demuestra con el amor de Dios. Solamente en Él podemos tener esa sabiduría de buscar una solución a los problemas. Pero ¿a través de qué recibimos esa solución, esas ideas? Es a través de nuestras oraciones. En vez de la murmuración, en vez de la queja, en vez de la crítica, que todo esto es lo mismo que se repite a través de los siglos y es lo que empezó también en el Éxodo, cuando el pueblo israelita estaba en el desierto, yendo hacia la tierra prometida. No paraban de quejarse, no paraban de murmurar. Para esto nos has traído aquí, para que muramos en el desierto. Tengo sed, no hay agua. Tengo hambre, quiero otra cosa que maná, ya me cansé de lo mismo. Crítica tras crítica. En vez de eso, ¿qué nos dice Dios? Promueve la edificación. ¿Cómo nos edificamos uno a otro? Hablando de su palabra, hablando en salmos, hablando de lo que Él ha hecho, confiando y declarando lo que Él nos promete. Restaura con amor divisiones. Une al pueblo de Dios en la unidad que Dios busca. Un solo espíritu, un solo Dios, una sola palabra dada a conocer, un solo Salvador, un solo sacrificio. En Romanos 14 nos habla que no debemos juzgar ni tampoco menospreciar. ¿Por qué? Porque todos vamos a comparecer ante el mismo juez en la misma corte. Y no lo hagamos por temor al juicio, sino hagámoslo porque tenemos el amor de Dios en nosotros. Evita la malicia, evita la hipocresía.
Como nos dice el apóstol Pedro, cuando a Cristo Jesús lo maldecían, ¿cuál era su reacción, su actitud? No respondía. Cuando él padecía, no amenazaba. Cuando él sufría, no se quejaba. ¿Qué hacía? Se encomendaba la causa al juez justo, al único juez, que es Dios nuestro Padre. Tenemos un caso en Primera de Samuel 17, cuando David es enviado por su padre al campamento en donde Israel, el pueblo israelita, estaba siendo acosado por Goliat y los enemigos. Goliat, sabemos la historia del gigante. Pero, ¿qué pasa entre todos los hermanos de David? Había distinción aún viniendo del padre. Consideraba a todos los otros hermanos excepto David, siendo el último, el más joven. Era el que cuidaba las ovejas. Sin embargo, cuando tenía en esta ocasión, el padre estaba preocupado porque los hijos estaban enrolados en la militar para defender al pueblo de Israel. Pero sabían que se iban a enfrentar a gente poderosa. Y lo manda a David con lonchera, digamos, alimentos para que coman, y que averigüe si estaban bien. ¿Y qué es lo que pasa en 1 Samuel 17? Nos habla de esta historia. Y veamos entonces que el hermano mayor, en 17 verso 18, nos dice que le traía quesos de leche y que el papá le estaba diciendo. Entonces, en el 21, el ejército ya estaba uno frente al otro para iniciar la batalla. Y curiosamente, en el verso 28 nos dice, Eliab es el hermano mayor de David. Se enciende su ira contra David y le dice, ¿para qué has venido acá? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas? Como si las hubiera dejado por su cuenta. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido, porque obviamente no cree que David va a pelear. Está criticando, está juzgando y está condenando el hermano mayor a David, sin saber con quién dejó las ovejas, sin interesarle el alimento que el padre le había mandado a través de su hermano menor. Pero ¿qué hubiera pasado con David si se detenía a justificarse, a contarle, ¿por qué te preocupas? No, yo he dejado las ovejas con un guardián. No, mira, come esto tu padre, nuestro padre está enviando, está preocupado por ti y por los otros hermanos. No pierdas tiempo justificándote para quien no tiene oídos para Dios. Es importante lo que te estoy diciendo. Muchas veces estamos entretenidos tratando de calmar una situación donde Dios no está invitado. Sin embargo, ¿qué pasa con David? Le responde en el 29, ¿qué he hecho ahora? No es esto solo hablar. Y se apartó de él en el 30, se apartó de él. ¿Y qué hizo?
le habla a Saúl, al rey Saúl, que él iba a enfrentar a Goliat. Pero ¿cómo vas a enfrentarlo? Tú le dices, Saúl, si eres solo un joven. Pero David sabía quién era él a los ojos de Dios. Él dice, cuando un león o cuando un oso venía a atacar a mis ovejas, yo los defendía. En el 36, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, y todo aquel que va en contra de Dios, yo los voy a encarar, porque tengo la fortaleza de Dios. Dios está conmigo. Era la fortaleza, era lo que lo sostenía a David, era lo que lo motivaba a enfrentarse, sabiendo que él con sus fuerzas no iba a poder hacerlo, pero sí con la fuerza divina en él, porque él dejaba actuar a Dios a través de él. Él no se llevaba la gloria se la daba a quien se la daba a David, se la daba a quien correspondía a Dios solamente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos la próxima semana. Dios los bendiga.